¿Quién puede estar en contra de proteger a los páramos? Nadie. Nadie se puede oponer a proteger aquellos lugares que proveen de agua dulce a casi toda Colombia. En el año 2009, la Corporación Autónoma Regional CAR redactó un acuerdo, el Acuerdo 022, que declaraba como zona de reserva forestal ambiental una parte del páramo de Guerrero, denominados Páramo de Laguna Verde y Páramo de Guagua, una zona ubicada entre los municipios de Cogua, Tausa y Carmen de Carupa. Hasta ahí todo parece lógico. Una entidad del gobierno quiere legislar para proteger nuestros páramos, pero como siempre en este país, las leyes se hacen a espaldas del pueblo. El acuerdo prohíbe toda actividad económica en estas zonas de reserva. ¿Cuál es el problema? Que estas tierras no son del Estado. Estas tierras les pertenecen a pequeños y medianos campesinos que la habitan y viven de la agricultura en ella hace más de 200 años. Por eso viajamos a Carmen de Carupa para conocer la historia de esos campesinos. Esos campesinos que para la CAR son los nadie. Nos encontramos con Rosa, una líder campesina de Ubaté y Carmen de Carupa. Ella me llevó y me mostró cómo la minería está funcionando en la región y cómo filtran el agua del páramo para lavar la gravilla. Una minería que tiene todo el apoyo de políticos de la zona y que tiene el permiso del Ministerio de Ambiente, de Minas y de la propia CAR. Luego visitamos a una comunidad que está afectada por el Acuerdo 022 y que decidió como su única arma votar en blanco en estas elecciones para llamar la atención de los políticos locales. Tratemos de sostenernos en esa palabra de que nuestro voto sea en blanco. Yo sé que ahorita van a venir, nos van a traer papita, carne, gravilla, tejas. Bienvenidos, recibámosles todo. Pero nosotros no vamos a cambiar la tierra por un voto, porque mientras usted vota por una persona que se va a sentar allá a recibir un sueldo, más los chanchullos que ellos saben hacer con los contratos, usted aquí se va a quedar jodido con su tierra. Soy vocera de los páramos de Carupa, Tausa, páramo de Guagua. Hemos sido voceros representativos de la comunidad, legítimos voceros donde hemos estado luchando durante todo este tiempo ante un acuerdo que hizo la CAR en el 2009, el Acuerdo 022, un acuerdo donde no se tuvieron en cuenta las comunidades. Se prohíbe toda actividad agropecuaria, negocios, ventas. Inclusive ellos solicitaron a los bancos préstamos, los cuales fueron negados. El mismo banco les dijo, no podemos prestar cuando tiene una intervención de la CAR, cuando dice dominio CAR. Entonces ya prácticamente perdimos el derecho a la propiedad. Don Pablo, ¿por qué usted cree que está haciendo esto el gobierno? No, el gobierno está haciendo esto yo no le creo que sea por proteger, porque aquí se está protegiendo el medio ambiente. Aquí he escuchado que lo quieren hacer es por el agua, porque aquí hay mucho nacimiento de agua y ellos quieren es sacar el agua de acá para otros países. Y quieren vender estos páramos a multinacionales para explotar mina y para explotar el agua. Esta ya es la última advertencia, o sea, ya cuando le quitaron a ustedes los derechos. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes del certificado? ¿Todos fueron a sacarlos en un momento? ¿Cómo se dieron cuenta? No, nos dimos de cuenta porque fuimos a sacar un crédito al banco. Entonces, al sacar un crédito, nos piden el certificado de libertad. Y allá ya nos rechazaron, dijeron, vea, pero es que esto está, el dominio es de la CAR. No está usted como dominio, no es propietario acá. Pues ustedes nunca vinieron y les hicieron una reunión a preguntarles qué estaba pasando. No, acá nunca. Este acuerdo lo mandaron a espaldas de la gente. Estamos hablando entre los 4 municipios una afectación más de 50.000 familias, sin contar que esto es toda una cadena, ¿sí? El sector lechero viene, por decir algo, a la vereda de Mortiño a recoger cierta cantidad de leche. Si ya está declarado reserva, disminuye, tenemos que salir de la parte ganadera, ya no va a haber esa producción. ¿Qué transportadores van a venir a recoger 1 o 2 cantinas de las veredas que están en la parte de abajo, por ejemplo? Ya no es productivo, ya no es rentable. Todas las veredas se van a ver afectadas, tanto las que están en reserva como las que no están incluidas. Pero de todas formas nosotros en cada finca, si esa gente viniera
y se dignara de un paseo en las fincas, todas sus fincas tienen su reserva, bien cercada, sus montes. Entonces, ¿cómo nos van a hacer eso? Por eso les digo yo, que por ejemplo ellos tienen su empleo porque estudiaron, tienen su casa y tienen su carro, y tienen derecho a vivir de eso, y viven de eso. Y nosotros, ¿de qué vamos a vivir si no tenemos el empleo, no tenemos nada? Tenemos lo que trabajamos y vivimos aquí en nuestra tierra. Entonces nosotros queremos nuestro derecho, es de nuestra vida libre como son ellos, que tengamos nuestra vida de vender, comprar, poder hacer lo que toda una vida venimos viviendo todos acá, que esta vereda, pues nosotros somos de acá, nuestros abuelos, todos los antepasados somos de acá. Primero que nos maten para nosotros salir de acá, como lo han hecho en muchas partes del país que quizá se han inventado todo esto para poderles apropiar la gente y para poderlos desalojar de las tierras. El problema es que nosotros estamos con una política de gran minería. Estos dos últimos gobiernos se han dedicado a la explotación minera. Ya hemos visto en Colombia cómo hay páramos completos destruidos y estamos en la mira nosotros. Lo que yo le decía, aquí hay una minería grande. No estamos hablando del pequeño minero, estamos hablando del gran minero, porque en este momento están desplazando al pequeño minero para introducir la grande minería, que es la que tenemos en Carupa, de la cual está tomando mucha agua del páramo. El agua que debería ser para consumo humano la están utilizando en las gravilleras para lavar estas gravas. Y viene el ministerio, viene la CAR a hacer una revisión y dicen, no, les vamos a dar 30, 50 años más de explotación. ¿Qué va a quedar de nuestro páramo en 30 y 50 años? Esa minería está muy bien apadrinada políticamente porque la veeduría ha luchado, nosotros como carupanos hemos luchado y no hemos logrado nada. Y con gran tristeza nuestras administraciones municipales tienen mucho que ver ahí y a uno le da mucha tristeza cuando dicen, no, si es que los concejales son accionistas, tienen volqueticas, los alcaldes también tienen sus volquetas ahí. Entonces uno como ciudadano que ha votado por estas personas dice, Dios, si los elegimos para defender los intereses de nuestro municipio, ¿los intereses de quién están defendiendo? ¿Los intereses de quién están protegiendo? Es lo que se pregunta Rosa. Por un lado vemos que se prohíbe y se persigue la agricultura en algunas zonas de reserva de alta montaña. Sin embargo, en estas mismas zonas vemos que se aprueba la minería. ¿Por qué esta doble vara? ¿Por qué minería sí y agricultura de pequeños campesinos no? ¿Por qué los políticos locales defienden la minería? ¿Será que tienen acciones en esta actividad? Cuentan en Carmen de Carupa que el día que se inauguró la gravillera llegó un exgobernador de Cundinamarca a brindar con botella de whisky en mano. Los únicos que se opusieron a este proyecto fueron los habitantes de la zona, porque estaban convencidos que esta actividad dañaría irreversiblemente el páramo. Quisimos seguir conociendo las historias de estos campesinos, así que junto con Rosa subimos a conocer a Isabel. Isabel Mora es una pequeña campesina que tiene 3 hectáreas y ella junto con su familia viven de la producción de papa. Subimos bien alto para conocer su historia, su familia y a sus vecinos. Nosotros vivimos acá más de 200 años. Siempre toda nuestra generación de mi familia hemos vivido acá en esta comunidad. Entonces, si habemos personas que disponemos de unas 10 hectáreas, la mayoría deja 2 o 3 en reserva, que están totalmente en reserva.
al cabo de eso, de esa mentalidad por nuestra misma cuenta, porque a nosotros no nos han dado apoyo ni educación, ni nos han dado apoyo para proteger, ni nos han pagado ningún incentivo para hacer esto, para contribuir en esto. Pero siempre nuestra educación ambiental pues hemos tratado de hacer como líderes y como comunidad. A nosotros nos hacen ver como los depredadores de páramo, y eso es mentira, porque nosotros sí protegemos el agua. Los caudales de nuestras quebradas están arborizadas. Cada uno de los que vivimos aquí, el que menos aporta mínimo unas 3 hectáreas, mínimo por poquito, es reserva. Nuestros abuelos, mis papás y la familia que hemos vivido aquí, siempre nos explicaban que era muy importante cuidar la naturaleza, porque ahí nacía el agua. Como se dan de cuenta, tengo buena conservación en el agüita. Mira, ahí está el agüita bajando. Por la misma mentalidad de protección que nosotros tenemos y que nos han enseñado nuestros abuelitos. Por ejemplo, los abuelitos decían, no, mijos, en tal parte ahí está como la madre del agua, esta zona, este terreno no se debe tocar, entonces vamos a sembrar en tal parte, sí, es como esa mentalidad que nuestros mismos abuelos nos enseñaron, porque ellos han vivido de toda la vida aquí, y ellos nos dicen que antes ellos hasta araban más harto terreno y sembraban más, lo que ahora nosotros no hacemos. El sol le dijo a la luna, el sol le dijo a la luna, percúrese a recoger, percúrese a recoger. Nos han venido diciendo que si nos encuentran trabajando en estas zonas de alta o de páramo, que nos sacan sanciones. Inclusive han llegado a decir que si un tractor no lo pueden sacar por allá donde esté, tienen autoridad para prenderle candela. Esos son lo que nos han dicho. Comenzaron a decirnos que estaban dañando el ecosistema y nos trataron de delincuentes cuando se comenzó a hacer eso. Entonces a mí me preocupó porque nosotros no sabíamos, pero sí sabíamos de la naturaleza que hemos cuidado. Por ejemplo, esas matas de Susca, que acá las llamamos azahar. Esas matas tienen más de 500 años, que nosotros las hemos cuidado. Y la CAR surgió en 1964, si no estoy mal. Y esa plata que ha cogido esos señores de la CAR, ¿qué la han hecho? ¿En qué la han invertido? Y a nosotros nos cobran impuesto predial y CAR. ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Y para qué? ¿Para dónde va esa plata? Ahora me parece injusto cuando, por ejemplo, la Autónoma Regional CAR ha dado para sembrar pinos, ha dado acacias. Por ejemplo, yo había visto aquí en todo esto del apartadero Ubaté, esto era un terreno baldío, pero entonces, ¿qué hicieron? Trajeron fue pinos y acacias. A mí, por ejemplo, eso se ha prestado para contaminación. ¿Por qué? Porque toda esa acacia se ha prestado es para sacar carbón de leña, que se llama. Todo eso, imagínense, eso se hace un horno donde sacan ese carbón de leña. Eso es una humadera constante, es de día y de noche que se está sacando ese carbón, que se está sacando esa humadera al medio ambiente. Eso está contaminando. Pues yo creo que nos quieren expropiar de nuestra tierra, será porque esta tierra es muy rica en minería. En esta tierra hay carbón, hay esmeraldas, hay gravilleras. Entonces yo creo que será como para apropiarse de nuestros terrenos, como para explotar minería, a ver qué hay. Porque aquí lo único que damos son los cuidadores de par. Creo que nos quieren sacar de aquí porque aquí está nuestra riqueza, que es el sistema hídrico. Aquí está nuestras riquezas, que se las quieren llevar los señores de la CAR a vendérselas a las multinacionales y quedarse con lo nuestro y meternos a nosotros a vivir en la absoluta pobreza, a donde seamos mendigos, a vivir de migajas después de tener nuestras cosas propias. Yo estuviera de acuerdo que la CAR quisiera estas tierras para beneficio de nuestro país, para beneficio de los que se toman el agua de aquí para abajo, pero estas entidades, corporación, eso viene desde el gobierno, según lo que yo sé,
o cuentan es que se quieren adueñar es de los páramos, porque el mismo presidente en una entrevista por televisión lo vi diciendo que iba a recuperar no sé cuántos hectáreas de páramo, es para vendérselas a otro país, porque ese ya tiene convenios con otros países. La idea es que la unión hace la fuerza y nosotros estamos unidos porque la idea es demostrar que no somos depredadores, que no estamos acabando, sino que estamos construyendo y que también hacemos parte del páramo y somos parte del páramo, porque nos han visto, no, que allá en el páramo solo hay árboles y curices, no, también existimos nosotros y hacemos parte y queremos seguir haciendo parte. En el próximo bloque veremos cómo Rosa, junto con otros líderes campesinos, traen hasta Bogotá a las oficinas de la CAR su reclamo. Ya volvemos con las historias de nadie. Rosa, Isabel y otros líderes del páramo llegan hasta la CAR en Bogotá para explicarles que ellos no son los depredadores del páramo, para pedirles que por favor los dejen seguir viviendo y trabajando de lo mismo que han hecho desde hace más de 200 años. Los campesinos llevan consigo cámaras. ¿Los escucharán? ¿Será que los dejarán grabar? ¿Será que podemos ver qué es lo que le dicen los funcionarios de la CAR a estos campesinos? Para mí fue sorprendente porque solamente nos dieron de 7 minutos para escucharnos, o sea, una cosa muy rápida. En realidad, pues yo los veía que los que estaban interesados eran muy poquitos, los otros estaban un poco distraídos más que todo en su celular, en su internet. Pues yo les pedí que nos reconocieran nuestros derechos, que se acercaran y miraran que nosotros realmente no estamos violando el páramo, porque nosotros desde hace 200 años, mis abuelos, siempre nos han enseñado los sitios estratégicos de protección donde debemos cuidar el agua. También les decía que mis tíos, por ejemplo, ellos tienen una finca que midió 200 fanegadas. Toda la vida ha estado en tierra virgen, ellos no la han tocado porque surte un río, una quebrada muy importante y esa está ahí. Eso fue lo que les traté de inculcar, pero realmente pues ellos no. En pocas palabras, lo único que dieron a uno, muchas gracias, muy amable, ya los escuchamos y que estén muy bien. Al menos déjenos ingresar los camarógrafos No, o sea, para grabar. permítame, yo le pregunto a la presidenta que es quien toma la decisión. Perfecto. Si ella me dice que no, yo no, o sea, no me discuta a mí porque yo no puedo hacer nada. Ella es la que toma la decisión con el cuerpo colegiado. Pues nosotros le pedimos el favor que nos dejara hacer la grabación, tanto para conocimiento de nuestras comunidades, de ver qué ellos nos responden y para así mismo darle una información a las mismas comunidades de qué se ha hecho y qué se está haciendo. Ellos no nos permitieron la entrada ni del camarógrafo ni de la cámara. De la corporación garante de sus derechos. Por tal motivo, les reiteramos, a partir de este momento estamos en un consejo directivo informal donde ninguno de los miembros que están en este recinto, señora Rosa, estamos haciendo grabación, de tal manera que de manera cordial le pedimos no hacer uso de la grabación, ninguno estamos en un consejo directivo informal, de tal manera que de manera cordial y respetuosa le sugiero apagar su grabadora, no hacer uso de la grabadora, por favor, señora Rosa. Pues yo me da tristeza, no solo por mí, porque por sí un líder campesino que tiene el sustento de sus hijos, que es mínimo, que yo sacrifico 20.000 pesos para un transporte a Bogotá, para ir, que sacrificándolo porque esos 20.000 pesos podía ser para el transporte de la ida al colegio al otro día a mi hijo, para llegar a que no lo escuchen a uno, para llegar a que le digan no le pongan ni cuidado. O sea, ¿qué me quieren decir? No me interesa su situación, no me interesa su vida, no me interesa violar sus derechos y pasar sobre ellos.
La verdad es que me parece vergonzoso que la CAR no permita que los campesinos graben las conversaciones que tienen con ellos. ¿Acaso qué tiene que ocultar la CAR? Muchas veces funcionarios de la CAR y de otros organismos del Estado llegan a las fincas de los campesinos, que son propiedad privada. Hacen estudios, toman fotos, hacen videos y los campesinos deben permitirlo. Pero cuando es al revés, entonces las reglas del juego cambian. Decidimos nosotros mismos ir a buscar el testimonio de la CAR. Fuimos con nuestras cámaras y con todas las historias que habíamos recopilado de estos campesinos que nos aseguraban que iban a ser expulsados de su tierra. Nos llevó casi 2 meses que nos dieran la entrevista. Nunca me había costado tanto conseguir una entrevista. Sin embargo, lo logramos y esto fue lo que encontramos. En los páramos, por ejemplo, cuando se le pide a la gente que ella no haga más agricultura, ¿cuál es la opción que se le da? Hay varias opciones. Una es que se cambien esas actividades productivas que están impactando al páramo por otras actividades que estén acordes con las funciones del páramo. Entonces, por decir algo, la agricultura se puede ir cambiando paulatinamente hacia actividades como el ecoturismo. Pero también están las medidas de compensación. Igualmente también se pueden adquirir esos predios y en eso pues hemos avanzado mucho porque tanto la gobernación como la CAR, como los municipios han venido adquiriendo ese tipo de predios para que precisamente pues sean predios del Estado y cumplan esa función de protección y de conservación del páramo. Lo primero que nos dice el funcionario de la CAR es que efectivamente los campesinos deben dejar de hacer cualquier tipo de agricultura y les dan 3 opciones. La primera opción es ecoturismo. ¿Se imaginan ustedes a Rosa y a Isabel cambiando su cultivo por una tienda de recuerdos de páramo? ¿Se imaginan en el peor de los casos que esta tierra se encuentre a concesiones turísticas como se ha hecho en otros lugares de tierra virgen en Colombia para que las depreden? ¿Se imaginan el impacto que puede tener esto en un ecosistema estratégico? Luego nos habla de compensación por servicios ambientales. Eso significa que un campesino puede recibir dinero de parte del gobierno por dejar de trabajar su tierra, por dejarla descansar. ¿Saben cuánto es lo máximo que ofrece el gobierno por estos servicios de cuidados ambientales? 11 salarios mínimos vigentes al año. Menos de un salario mínimo mensual para una familia que tiene entre 6 y 10 integrantes. ¿A ustedes les parece que este es un precio que concuerda con el interés del gobierno nacional de cuidar estos ecosistemas estratégicos? Por último, habla de la compra de los predios. ¿Saben cuánto les está ofreciendo a algunos campesinos, no a todos, la CAR por hectárea? 3 millones. 3 millones de pesos. Eso significa que una campesina como Isabel, que tiene 3 hectáreas, recibiría 9 millones de pesos por su casa. ¿Ustedes saben cuánto vale una finca cercana en la zona de Ubaté, en una zona que no es de reserva? Todas están alrededor de los 50, 60 millones de pesos para arriba. Eso significa que esos 9 millones de pesos solamente le servirían a Isabel para pagar algunos meses de arriendo. Sigamos con la entrevista de la CAR porque lo siguiente que le preguntamos fue ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto con los campesinos que viven en los páramos? En esos ecosistemas la ley dice que no se pueden desarrollar ese tipo de actividades, pero pues en eso está un poquito corto la ley porque tampoco da las soluciones inmediatas para el cambio de uso del suelo, de manera que los propietarios de esos predios pues sí están sufriendo en este momento ese tipo de inconformismos, porque no les está permitiendo la ley desarrollar esas actividades, pero ellos tienen que subsistir. Aquí la cosa se empieza a poner interesante, porque el funcionario de la CAR reconoce que hay una problemática, porque la ley no le da soluciones reales a los campesinos. ¿No les parece extraño que los mismos que tienen que hacer cumplir la ley la consideren injusta? Sigamos avanzando. ¿Cuál es la solución que se le da a esas personas para que no sean desplazadas? Porque estamos de acuerdo que tú mismo me estás diciendo, es muy rápido, no se está dando paulatinamente, sino de un día para el otro, su tierra ya no valía, su tierra no podía sembrar, se tenían que ir, no tienen para dónde irse, son desplazados. ¿Cómo hacemos para que no hayan estos desplazados? Mire, en este momento estamos en la CAR trabajando en lo que nos está ordenando el ministerio. Eso se pone interesante. En primer lugar, reconoce que la ley no le da soluciones reales a los campesinos afectados. Y en segundo lugar, dice que la CAR solo obedece órdenes del ministerio. ¿Y entonces? Quienes nos van a decir
qué actividades se pueden desarrollar en el páramo. Porque en este momento, pues, según la ley 1450, las actividades productivas están prohibidas allí. Y nosotros como autoridad ambiental, pues tenemos que tratar de cumplir con esos mandatos que nos da la ley. La ley 1450 es del Plan Nacional de Desarrollo del mandato anterior del presidente Santos. Bajo esta ley es la que se ampara el Acuerdo 022, el acuerdo que tantas veces y con tanto miedo nos mencionaron los habitantes de Carmen de Carupa, aquel que les cambia el uso del suelo de sus fincas, aquel que hace que ya no les presten plata en los bancos y que su actividad agrícola sea ilegal. Tenemos que entender otras cosas del desarrollo de la agricultura en el páramo. Lo que se tenía hasta hace unos años, digamos 20 años atrás, es que la agricultura era una agricultura casi de subsistencia. En estos últimos 20 años, ¿quiénes han destruido el páramo? Realmente no son los campesinos, son a veces grandes empresarios que buscan incluso a veces lavar dineros explotando el páramo. Entonces por eso vemos que meten maquinaria pesada, tractores, rotovator, que destruyen el páramo en cuestión de semanas, mientras que la agricultura tradicional no era tan depredadora del páramo como en este momento está ocurriendo. Aquí la cuestión se vuelve más compleja porque la CAR reconoce que los pequeños campesinos, como los que conocimos en este programa, no son los verdaderos depredadores. Admite que los verdaderos depredadores son los grandes terratenientes. En este sentido le preguntamos entonces si la ley o el acuerdo hacían una diferenciación entre el gran terrateniente y entre el campesino que hace una agricultura de pequeño impacto en las zonas de reserva de páramo. Y esto fue lo que nos dijo. Nosotros no podríamos hacer eso, porque nosotros tenemos que cumplir la ley como lo dice. La ley no dice que se defienda al pequeño o al grande, o que se intervenga más al grande que al pequeño. Allí dice la ley estrictamente es que la agricultura y la ganadería y la minería no se debe desarrollar en el páramo, está totalmente prohibida. Entonces nosotros no podemos tener, digamos, esa diferencia entre el pequeño o el grande o el productor o el dueño o el arrendatario. Utilicemos el sentido común. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién tiene más herramientas para defenderse de la CAR? ¿Un gran terrateniente o un pequeño campesino? Le preguntamos a la CAR por qué no se contemplaba esto, por qué no se contemplaba el impacto social que podía tener sobre estas comunidades. Sí se tienen las consideraciones sociales, pero entendamos que la CAR como autoridad ambiental tiene que seguir al pie de la letra las políticas, los programas y los proyectos que trazan a nivel nacional. Entonces, si a nivel nacional el mismo gobierno está diciendo en los páramos no se puede desarrollar, está prohibida totalmente la agricultura y la ganadería, nosotros como autoridad ambiental no podemos decir sí vamos a permitirlo en 1 hectárea, en media hectárea, en 10 hectáreas, porque estaríamos violando la ley. Ya entendimos que según la CAR, ellos solamente obedecen al pie de la letra, la ley que se baja directamente del Ministerio de Ambiente y del Gobierno Nacional. Y si les dijera que ni siquiera saben cuántas personas viven realmente en los páramos, si les dijera que reconocen que esta ley se hizo sin ninguna clase de estudios. Les preguntamos cómo podían hacer una legislación y aplicarla sin saber ni siquiera a cuántos habitantes en el páramo estaban afectando. Sí, pues esas son las fallas que tuvieron en la ley 1450, que no fueron basadas en estudios, en datos reales, sino pues con unas muy buenas intenciones, pero no está ajustada a la realidad social. Bueno, vamos a frenar un poco acá. En el próximo bloque vamos a hablar con el Ministerio de Ambiente para ver si todo es tal cual como nos lo dice la CAR. Pero antes quisimos hablar con el Instituto Alexander von Humboldt y con su directora. El instituto es el que ha hecho los estudios acerca de la delimitación de los páramos, el estado en el que se encuentra y el componente social, es decir, la interacción de quienes viven allí con el ecosistema. Esos estudios son parte de las consideraciones que debe tomar el gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente a la hora de legislar sobre los páramos. Veamos cuáles son esas consideraciones y si se acercan a la visión de los campesinos o a la visión del gobierno. ¿Hoy los campesinos son una amenaza
y del 1 al 10, ¿qué tan amenazas son para los páramos? Pues lo primero que habría que decir es que los campesinos es una generalidad gigantesca. Entonces hay muchos tipos de campesinos. Si pensamos en los campesinos que han sido desplazados de otras tierras, que han sido obligados a ocupar el páramo, digamos, una amenaza cuando tienen que arrendar sus tierras para un productor agroindustrial y usar esos recursos pues, para su sostenimiento en otras fuentes. Pero no son una amenaza si están desarrollando una actividad de baja escala, de baja intensidad, porque al contrario están contribuyendo con el conocimiento del páramo, con el manejo del páramo, con la presencia y digamos la vigilancia del páramo ante otras intervenciones. Entonces, digamos, hay grupos y comunidades campesinas que realmente han contribuido sustancialmente a la conservación del páramo, como en el caso de Sumapaz. Pero hay otras comunidades que han tenido que acudir a otras prácticas como la minería de carbón en las zonas de Pisba, en las zonas de Boyacá, porque digamos la supervivencia a partir del páramo es dura, es complicada. Sí hemos dicho de manera muy clara que la conservación y el manejo ambiental bajo ninguna circunstancia debe derivar en el desplazamiento de poblaciones, en el desplazamiento de personas, porque ya tenemos suficientes conflictos en este país y estamos tratando de solucionar el conflicto armado de muy larga data, como para que ahora con el subterfugio o con el objetivo de proteger el medio ambiente estemos, digamos, causando un impacto negativo sobre una sociedad que ya tiene suficientes problemas. Entonces, claramente estamos en desacuerdo con la criminalización del campesino o del productor de alta montaña y por el contrario promovemos un acercamiento a mesas de trabajo conjuntas, porque además nadie tiene la solución de cómo hacer buen manejo de los páramos. Por supuesto la más fácil es sin gente y dejar que el páramo crezca, pero estamos en el siglo XXI, estamos en un momento en el cual lo que hay es gente, pero además la gente es la que tiene las capacidades, es la que tiene el ingenio, es la que tiene las propuestas. Las corporaciones autónomas y el ministerio son autoridades ambientales y tienen que cumplir la ley. Y tienen que cumplir la ley incluso sin interpretarla, porque pues, son autoridades, tienen que hacerlo. Y la ley ha sido poco sensible a la complejidad a la cual nos estamos enfrentando. La ley ha sido, digamos, muy tajante y muy taxativa en identificar categorías y en decir, como al principio empezamos, los campesinos, y tú podrías decir igual, los empresarios, los ciudadanos, y la ley dice, no, pues todos somos iguales, y resulta que no somos iguales. En el país de la megadiversidad tenemos una diversidad cultural gigantesca, una diversidad de organizaciones sociales gigantesca, y lo que está haciendo la ley aquí es incrementar el conflicto. Entonces necesitamos una ley más sensible, una ley más aterrizada a las condiciones sociales y ecológicas del territorio. Entonces, pues el llamado nuestro es a que no propicien una serie de conflictos de mediano y largo plazo que lo único que van a hacer es garantizar la destrucción del páramo. Un productor en un páramo del norte de Santander dice, tengo 1000 hectáreas desde hace muchos años, tengo ganadería. A partir de los últimos 20 años he ido concentrando mi ganadería en un área pequeña y he declarado las otras 900 hectáreas como un área de conservación dentro de mi propiedad. Entonces me queda el 10% de mi tierra dedicada a la producción y ahí tengo una tecnología que me permite minimizar impactos ambientales. Pero estoy en el páramo. ¿Me voy o me quedo? Bajo mi lectura como investigadora de un instituto que procura encontrar soluciones a la gestión ambiental, tiene que quedarse. ¿Por qué? Porque su actividad, su presencia está contribuyendo a la conservación del páramo. Bajo la ley, en una interpretación estricta, ese señor tiene que irse. Entonces, el llamado, indudablemente, desde una comunidad académica es a ser más sensatos que el texto de la ley,
porque la ley la hacen las personas. No puede ser que la ley determine el destino de la gente sin ninguna clase de reflexión adicional. ¿Qué significa que el instituto tenga esta posición? Significa que el gobierno nacional ya tiene en sus manos estos conceptos para tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Conceptos elaborados por expertos, por investigadores que han recorrido el campo de manera imparcial. Si el gobierno tiene esta información, si tiene las consideraciones del Instituto von Humboldt, ¿por qué sigue persiguiendo a los pequeños campesinos? ¿Será que existe algún interés político o será que existen otros intereses que desconocemos? Visitamos a Gustavo Moreno, un abogado ambientalista que nos amplió la visión de la ley y nos explicó lo injusto de su aplicación. Entonces nos preguntamos por qué el gobierno la quiere aplicar, Victoria. Porque en las reservas el gobierno tiene la competencia sobre ese territorio. Me explico. ¿Quién puede determinar en virtud de esa competencia qué se sustrae de la reserva? El gobierno nacional. Sustraigo un pedazo del municipio de Carmen de Carupa y lo puedo, a través de mi Ministerio del Medio Ambiente, sustraigo, y a través de mi Ministerio del de Minas otorgo una licencia minera. Si el campesino se enfermó y se quiere ir a vivir a la ciudad o al pueblo de Tausa con su hija o cerca del hospital de Zipaquirá, no puede vender porque nadie va a comprar una reserva forestal. Económicamente, eso, como decían en Roma, tiene un capitius diminutio, es decir, se desaparece su valor económico porque no lo puede usar. El cambio de uso del suelo es, usted ese suelo no lo puede usar para nada. Yo creo que este es un problema político y no jurídico. El tema es un tema que tiene mucho de ancho y de largo, pero este es un problema político. Y es el problema político surgido de unas políticas equivocadas. Cuando el señor Echandía preguntaba el poder ¿para qué? El poder es para decidir. Quienes decidieron esto, el presidente Santos y su gobierno, se equivocaron. Lo prometido. En el próximo bloque hablaremos con el Ministerio de Medio Ambiente. El funcionario de la CAR le tiró la pelota al ministerio. Vamos a ver si la recogen o se la devuelven a la CAR. Ya volvemos. Fuimos a hablar con el Ministerio de Medio Ambiente. La posición de la CAR nos obligaba a hacerlo. Necesitábamos constatar si era verdad que la Corporación Autónoma Regional solamente se dedicaba a cumplir las órdenes que les dictaban ellos. Los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales con base en los cuales el ministerio tiene que hacer una delimitación del ecosistema, los hace la corporación. Entonces, quien tiene que plasmar una realidad y el nivel de detalle con la que esa realidad se plasme es responsabilidad de la corporación. Entonces, tiene ahí la posibilidad de brindar la información que se necesita para tomar esa decisión, porque ellos son los que están en terreno, son la máxima autoridad ambiental en su área de jurisdicción y el ministerio tiene que basar su decisión, porque así lo dice la norma, en los estudios que estas mismas corporaciones nos entreguen. No puede el ministerio salir a hacer un estudio con la Universidad de Harvard a tomar la decisión por allá, sino que justamente garantizar que esos estudios vienen de la realidad del territorio. Acá lo primero que dice el ministerio es que es responsabilidad de la CAR hacer los estudios que indiquen cuáles son las decisiones que se deben tomar en campo. O sea que no es verdad que ellos simplemente obedezcan órdenes con o sin estudios reales, sino que sobre ellos cae la responsabilidad directa en este aspecto. El ministerio siempre ha sido claro, la delimitación de páramos
y la constitución de áreas protegidas no pueden constituir un factor de desplazamiento. Aquí también dice que ninguna política ambiental puede ser un factor de desplazamiento. Lo cierto es que en el caso de Carmen de Carupa, los campesinos, al encontrar inviable el cultivo del que han vivido toda la vida, se tienen que ir sí o sí. Veamos qué más dice el ministerio sobre este caso puntual. Por eso es que las áreas protegidas deberían, cuando uno hace una declaratoria, siempre tiene que mirar cuál es la realidad económica y social del sitio donde va a declarar el área protegida, para saber exactamente si es que voy a tener que comprar una finca o 2 o 3, o si es que voy a tener 10.000 familias a las que voy a tener que hacer un programa de reconversión, de apoyo o de lo que sea. O si es que definitivamente es un lugar que está tan intervenido que ya no vale la pena meterlo en un área protegida. Entonces la corporación puede perfectamente en este momento revisar el acuerdo 022, y eso fue lo mismo que hablamos con el director de la CAR, con las comunidades. Ahí hay un espacio para hablar y hay un espacio para tomar decisiones. El espacio para hablar es todas las mesas de trabajo que necesita hacer la corporación con los habitantes de su jurisdicción. Acá lo que dice el ministerio son 2 cosas. La primera es que si el acuerdo 022 está generando desplazamiento, puede ser perfectamente reconsiderado. Eso es una muy buena noticia para los campesinos. Pero luego vemos que también nos dice que hay un espacio de diálogo. Ese espacio de diálogo es el mismo en el que Isabel nos dice que no la escucharon nada. Ahí las buenas noticias parecen falsas ilusiones. Porque ¿qué tipo de diálogo puede haber cuando el director de la CAR se pasea por todos los medios nacionales pidiendo dientes para poder sancionar a todos los campesinos que siembran en estas áreas? ¿Qué significa dientes? Significa tener el poder de policía judicial para poder entrar a las fincas. Sigamos con el ministerio. Nosotros, el ministerio nunca ha dicho y nunca ha afirmado que para proteger el medio ambiente toque desplazar 10.000 familias. Esa afirmación de parte de este ministerio nunca ha salido en ningún lado. Entonces nuestra posición es, nosotros no estamos haciendo un desplazamiento por motivos ambientales, estamos buscando un desarrollo sostenible. Eso está puesto en todas las normas nuestras. El ministerio insiste con que nunca ha dicho que se puedan desplazar campesinos por razones ambientales. Pero si los campesinos no pueden sembrar, si no les dan préstamos, si no son escuchados por la CAR, si son reconocidos como los depredadores del páramo, si además de eso lo que les pagan por los servicios ambientales no les es suficiente para sobrevivir, ¿cuál es la opción que les queda? Todos los campesinos con los que hablamos nos dijeron que si esto no se solucionaba, tenían que vender a precios irrisorios y venirse a la ciudad. Esta es una forma clara de desplazamiento ambiental y económico. Insistimos y le preguntamos entonces al ministerio cuál sería esa solución que nos contente a todos. Eso fue lo que dijo. Esa decisión que uno dice todos felices tiene que estar construida desde el territorio porque todas las situaciones son distintas, pero en términos generales lo que uno tiene que hacer es articular todos los instrumentos. ¿Cómo se articulan todos los instrumentos? Se articulan los instrumentos del sector agropecuario que están en cabeza de las alcaldías, entre la Secretaría de Agricultura. Se articulan los instrumentos del sector ambiental, que para el caso de la Corporación de Cundinamarca, pues entonces revisen el esquema de pago por servicios ambientales que están proponiendo, si es que está muy bajito, si es que está descachado, si es que está lo que esté, pues siéntese con la gente a revisarlo, porque ahí están los instrumentos. Ahí están los instrumentos para poder llegar a unos programas específicos de acuerdo con la zonificación y con la realidad de la zona, en la que usted pueda hacer compatibles las cosas. El ministerio le devolvió la pelota a la CAR. La sensación que nos queda es que esto es un tema de voluntad política de la CAR para consensuar con los campesinos. Porque, y esto quedó muy claro, no es cierto que la CAR tenga que aplicar la ley literalmente. No la tiene que aplicar sin ningún tipo de criterio o consideración. La pregunta que nos queda es ¿dónde está la voluntad política del gobierno para que este tema no nos lleve a un conflicto social mayor? ¿Hay voluntad política por parte del gobierno o hay intereses que van más allá de la simple preservación del medio ambiente? Hace un año el presidente Santos, en plena campaña presidencial, se comprometió con Greenpeace Colombia y con todos los colombianos a proteger los páramos si ganaba las elecciones. Fue electo presidente para el periodo 2014-2018
pero lejos de cumplir con su promesa, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que está a punto de convertirse en ley, dejó el camino libre para hacer minería en los páramos por los próximos 30 o 40 años. Vamos a hablar con Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, para ver qué nos cuenta sobre este tema. Se cumple un año del compromiso no cumplido que el presidente Juan Manuel Santos firmó ante los colombianos y ante Greenpeace para la protección de los páramos y la prohibición de minería en páramos. Hace un año, antes de las elecciones, el presidente se comprometió y con un discurso muy inspirado, digamos que nos prometió tanto a Greenpeace como a todos los colombianos que en su próximo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 los articulados que estuvieran referidos a la protección de los páramos iban a garantizar la prohibición de la minería en estos ecosistemas de páramos y de humedales, que son los ecosistemas fundamentales que proveen de agua a todos los colombianos. Es decir, el 70% del agua que consumimos los colombianos viene de los páramos. Desafortunadamente, el proyecto que presentó el gobierno era un proyecto que no contemplaba esa prohibición y que por el contrario le daba permiso y avalaba la explotación minera para aquellas empresas que tuvieran licencias y títulos mineros otorgados antes de febrero de 2010. Cuando esto entra a Congreso, el Senado de la República vota en gran mayoría en contra de ese articulado y a medianoche logran, con una votación de un 70%, logran la prohibición completa de minería en páramos. De manera insospechada, de manera inentendible, en la Comisión de Conciliación sale un acta cuyo plan de desarrollo vuelve a permitir la minería en páramos. La biodiversidad es a Colombia lo que el petróleo es a Arabia Saudita. Son títulos y licencias ambientales que tienen un promedio de explotación de 30 años. Entonces, si este Plan Nacional de Desarrollo abre la puerta para que esos títulos y esas licencias operen en los páramos y exploten carbón, tenemos 30 años de destrozos y no se necesitan 30 años para destruir los páramos, es mucho menos. Y en otro número importantísimo de artículos se abrió el debate uno a uno, se escucharon las proposiciones, se negaron aquellas que no se consideraron adecuadas y se aprobaron otras. Más garantías no pudo haber tenido la oposición. Pues la ley 1450 es la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo y hubo un problema realmente, y es que se puso en el mismo nivel la minería y la agricultura, y eso es una diferencia que hay que tener muy clara, y es que las consecuencias del deterioro ambiental generadas por la agricultura son incomparables comparadas con las de minería. Es decir, si tú tienes proyectos agrícolas de pequeña y mediana escala, no tiene absolutamente nada que ver con los efectos ambientales que genera un proyecto minero de pequeña, mediana o gran escala, ¿sí? Entonces, poner en el mismo nivel los efectos nocivos de la agricultura y de la minería para la protección de los páramos es un error, no son equiparables, no hay minería sostenible. Es una estrategia realmente muy oscura, o sea, nosotros decimos que ya en este gobierno quedó clarísimo el romance que hay entre el gobierno y las mineras, porque se dan todas las posibilidades para que las mineras puedan operar, pero por el otro lado estás arremetiendo contra pobladores locales que tienen un conocimiento milenario, que son quienes le dan alimentos a todo el país, que son la despensa más o menos de todos los colombianos. O sea, para mí y para Greenpeace eso no tiene lógica. En términos de agricultura,
la agricultura se puede negociar y se pueden buscar maneras de hacer una agricultura sustentable, teniendo unos máximos de área, teniendo unas cotas específicas, generando proyectos realmente sustentables que generen también la regeneración del ecosistema. Pero cuando estás hablando de minería, no se pueden regenerar los ecosistemas, y la contaminación de las fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, es para siempre. Eso es lo que no hemos entendido. Luego de ver lo que pasó con el Plan Nacional de Desarrollo y el estado de desprotección que quedaron los páramos, me cuesta mucho creer que este mismo gobierno persiga a los campesinos de Carmen de Carupa solamente por motivos ambientales. La gran pregunta que nos queda después de hacer este programa es en manos de quién queremos nuestros páramos, porque los páramos son nuestros, de todos los colombianos que consumimos el agua que brota de allí. Los queremos en manos del gobierno, los queremos en manos de multinacionales mineras, lo queremos en manos de los campesinos que los han cuidado y preservado durante más de 200 años. Una vez escuché la historia de los campesinos, yo les prometí que cuando esta historia llegara a sus oídos, no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, que íbamos a defender su territorio, que también es nuestro. La acción que hemos determinado para este programa ha sido una recolección de firmas para tirar abajo el Acuerdo 022. El link donde pueden ingresar es www.abas.org/páramos en peligro. Entren, firmen y, como siempre, usen este programa para generar discusión, divúlguenlo, coméntenlo y cuéntenos todas sus opiniones sobre este tema. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar acá con los nadie, con las historias de nadie. Nos vemos la otra semana.